Sean bienvenidos a este podcast de soluciones legales en Ética Responde. Mi nombre es Sergio Alessandro López Román. Estarán conmigo en este caso, en este video respectivo, para conocer el procedimiento especial de aceptación de cargos o estas dudas sobre el procedimiento especial de aceptación de cargos. Antes de iniciar, pues obviamente hay que entender, aceptación de cargos es un procedimiento especial que se da o que surge o que se puede tramitar dentro del proceso penal común. Se encuentra contenido en el libro de procedimientos especiales o procedimientos específicos del Código Procesal Penal y que nos ayuda a ventilar el proceso penal de una forma saludable, es decir, que la persona admita la veracidad de los hechos, admita que participó en tiempo, modo y lugar, y con esto estaría ahorrando la averiguación de la verdad y también estaría ahorrando todo el proceso penal común. Hay que entender que el proceso penal común es aquel que se desarrolla desde el momento de una denuncia y que termina al momento de emanarse una sentencia, posteriormente la fase recursiva o la fase de ejecución. Pero dentro del desarrollo del proceso penal hay un proceso especializado, un proceso específico que es lo que le denominamos un acordeón, hace que todo sea más rápido. Tiene una figura muy parecida al procedimiento abreviado, ya que el procedimiento abreviado acepta también la veracidad de los hechos, con la diferencia de los requisitos y en qué momentos procesales se pueden dar. Así que exploremos estas dudas sobre el proceso de aceptación de cargos. El proceso de aceptación de cargos consiste en que el que se encuentre ligado a proceso, no señalado. Señalado puede ser antes de la primera declaración, pero yo no voy a aceptar cargos hasta que exista una vinculación procesal. En este caso consiste que cuando yo tenga un proceso penal abierto, exista un auto de procesamiento, en este caso específico, yo solicite al juez una audiencia para aceptar los cargos que hay en mi contra. En este caso, si yo lo hago antes de la etapa intermedia, esto sería a través de la imputación de cargos, y si es después de la presentación de la acusación, es el contenido de la acusación lo que yo estaría aceptando. Entonces, si yo cometo un delito, me empiezan a procesar o el proceso penal empieza en mi contra, en este caso tendría que solicitar en la audiencia de primera declaración, desde ese es el momento procesal que podría hacerlo al momento de mandarse el auto de procesamiento, esta audiencia de aceptación de cargos que consistirá en aceptar la veracidad de los hechos, ¿verdad? Continuemos. ¿Qué beneficios se pueden obtener al aceptar cargos en el proceso penal? Al momento en que yo acepto cargos, existen diversos beneficios, pero obviamente la mejor o el mejor de los beneficios, en este caso respectivamente, es la reducción de las penas. Si la pena es de 10 años, me la reduce a 5. Si la pena es de 20 años, me la reduce a 10. Esto va a depender de la etapa procesal en la que yo me encuentre. Para eso voy a utilizar el material para que lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué beneficios? Reducciones, ¿verdad? Reducciones específicamente, ¿verdad? Reducciones en la condena o en la pena respectivamente. Entonces, ¿qué beneficios puedo obtener? Reducciones de la pena, ¿verdad? De la pena específicamente, ¿verdad? Entonces, si yo me encuentro en la primera declaración, y se emitió el auto de procesamiento, hasta antes del auto de apertura a juicio, tenemos el 50% de la rebaja, ¿verdad? Es decir, si tenemos 10 años de prisión contemplados en la pena, serían 5. Si serán 20, serían 10, y así consecuentemente, ¿verdad? Pero este es el parámetro, ¿verdad? Recibir el beneficio de la mitad de la reducción de la pena si la acepto de la primera declaración al auto de procesamiento. Y eso contesta dos preguntas esenciales, que es, primero, ¿cuáles son los beneficios? Reducción de las penas y en los momentos procesales que se hace. Ese es el primer beneficio. Vamos a borrar. Segundo beneficio, reducción. Número 2, aceptar
desde la audiencia de ofrecimiento, perdón, audiencia de ofrecimiento a pruebas hasta antes del inicio de debate, ¿verdad? En este caso, si yo acepto cargos después de que se emanó el auto de apertura a juicio y antes de que inicie el debate, que eso es en la audiencia de ofrecimiento de prueba o en esas diligencias preliminares al debate. En esa fase preparatoria del debate, la reducción sería de una tercera parte, ¿verdad? En este caso, si la condena fuera de 10 años, la reducción sería únicamente de 3 años, 3 meses o 3 años, 4 meses. Si lo vamos a hacer con números así cuadrados, vamos a ver 12 años de prisión. Entonces la reducción sería una tercera parte, me reducen 4, en total son 8, ¿verdad? Ahí el beneficio ya no está tan bonito que digamos, ¿verdad? Y si la reducción número 3, que esta se va a otorgar, la reducción número 3 se va a dar al iniciar el debate antes de recibir órganos de prueba. Si yo decido aceptar cargos en la entrada, ¿verdad? En el momento en que le dan la palabra al Ministerio Público para que éste haga los alegatos de apertura, el abogado defensor pide la palabra, ¿verdad? O ya incluso el abogado, el MP pudo haber dado sus alegatos de apertura y yo solicito al tribunal que me otorgue la audiencia de aceptación de cargos, lo que suspenderá en este caso el trámite del debate oral y posteriormente me tienen que dar ese beneficio, si yo acepto en esta etapa procesal. Si se empieza con el primer testigo o con el primer perito, precluye mi derecho a esta aceptación de cargos. Entonces, en este caso únicamente voy a tener una quinta parte del descuento de la condena. Si, por ejemplo, mi pena era de 10 años, únicamente me van a reducir 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Solo 2 años. Entonces, aquí ya el beneficio, muchos abogados prefieren mejor irse ya al debate porque el beneficio de reducción de la pena acá es muy menor, es decir, el beneficio obtenido es más bajo. Entonces, esos serían los beneficios aplicables a la condena principal, que sería prisión o multa, y en este caso las penas accesorias, pues algunas se mantienen, esas sí no se pueden excluir de ninguna forma, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿En qué etapa se puede dar la aceptación de cargos? Honestamente, es la etapa general, desde que me ligan a proceso hasta el momento en que voy a recibir los órganos de prueba. Si yo ya quiero hacerlo cuando estoy recibiendo prueba, no lo puedo hacer. Si yo lo quiero hacer antes de que me liguen a proceso, no lo puedo hacer. Primer momento, tiene que existir un auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar vinculada al proceso, no solo señalada, sino sujetada a todas las obligaciones y derechos creados por el proceso penal. Y el último momento para poderlo pedir es antes de recibir órganos de prueba, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a hacer, tiene que ser antes de que se vayan a diligenciar los órganos de prueba. Obviamente, sin vínculo procesal no se puede pedir, ¿verdad? En este caso, respectivamente. Perdón. En este caso también se me había olvidado recordarles también o darles una idea, ¿verdad? ¿En qué etapa se puede dar la aceptación de cargos? Esto puede ser dentro de una audiencia, como por ejemplo, vengo yo y estoy adentro de una audiencia de primera declaración ya llegado a proceso, o estoy en una audiencia de revisión de la medida de coerción, o estoy en una audiencia de etapa intermedia, o estoy en una audiencia de ofrecimiento de prueba. En este caso, levanto la mano y le solicito al juez que me señale audiencia de aceptación de cargos. El juez, si quiere llevarla de una vez ahí y los sujetos procesales están de acuerdo, se lleva de una vez la audiencia de aceptación de cargos. Pero si la persona no está de acuerdo, se le habilitan 3 días para esta audiencia de aceptación de cargos, suspendiendo la anterior. Esto es si estamos dentro de una audiencia principal.
Pero ¿qué pasa si yo estoy en mi casa y me llama el abogado? Mira, te recomiendo que sería bueno que aceptes cargos, ¿sabes qué? Presenta el memorial. Solicito, en este caso dentro de audiencia, solo pido la palabra, ¿verdad? Pero fuera de audiencia es un memorial de solicitud. Realmente es muy parecido a la tramitación de un incidente, abogados. ¿Por qué es muy parecido? Porque si un incidente es dentro de audiencias, levanto la mano y solicito el incidente que acaezca. Y si estoy fuera de una audiencia, presento un memorial para que se me fije una audiencia de, en este caso, aceptación de cargos. Entonces, momento procesal, en el momento que me dictan un auto de procesamiento, hasta recibir los órganos de prueba, puedo aceptar cargos. ¿Cómo lo hago? Dentro de audiencia, levanto la mano y pido la palabra. Fuera de audiencia, presento un memorial. ¿Ok? Esta es la pregunta más fácil, porque un juez sí puede rechazar una aceptación de cargos cuando no está debidamente informada, cuando no saben las consecuencias de las personas, cuando las personas están con algún vicio del consentimiento, porque es muy parecido lo del negocio jurídico, los elementos del negocio jurídico a la aceptación de cargos, ¿verdad? Que no haya un vicio del consentimiento, que no sea un objeto ilegal, aunque de por sí aquí estamos tramitando algo ilegal, ¿verdad? Pero que esta aceptación de cargos sea consciente, libre y que no tenga ningún tipo de coacción, ¿verdad? Entonces, si el juez se da cuenta que no entendía bien la aceptación de cargos del sindicado, que no sabía las consecuencias, que el abogado estaba simplemente impulsándolo por alguna situación personal y el sindicado o acusado, o en este caso procesado, dice, yo no entiendo, el juez podría rechazar el procedimiento. Una vez casi me rechazan, en este caso casi le rechazan al sindicado su aceptación de cargos. ¿Por qué? Porque cuando le dice el juez, sindicado, hable, porque en esto es una de las peculiaridades, el sindicado no podía hablar, no podía explicar el tiempo, modo y lugar, porque en este caso aceptación de cargos conlleva a que yo le diga al juez, señor juez, yo acepté que el día 21 de enero del 2023 yo participé conjuntamente con tales personas en la comisión de tal delito y en este caso pues yo estuve ahí, ¿verdad? Y hice esto y lo contiene la acusación. Ah, muy bien, entonces en este caso se acepta la aceptación de cargos. Pero si el juez se da cuenta que no puede hablar, que no entiende, que lo están coaccionando, que lo están amenazando, el juez, por clarísimo, puede rechazar en este caso la aceptación de cargos. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué rol desempeña el abogado? Compañeros abogados, el rol del abogado es primordial, es mediador total. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que ir, realmente se dirigen en algunas ocasiones al Ministerio Público, pero el Ministerio Público en este caso no tiene mucha participación en la ley de aceptación de cargos o en este caso en las reformas al Código Procesal Penal. Cuando ustedes observan el rol del abogado, su tarea va a ser pedir la audiencia de aceptación de cargos, ya sea dentro de audiencia o fuera de audiencia, mediar o tener un convenio, en este caso con la víctima, para repararla, porque el juez también puede rechazarla si no hay un convenio con las víctimas, del sindicado con las víctimas, porque hay que pagar una reparación digna, porque va a existir una sentencia, ¿verdad? Y obviamente informar, establecer que lo entiende, establecer las consecuencias a su representado, ¿verdad? Inclusive los jueces le dicen, abogado, informe a su representado sobre la aceptación de cargos. Necesita unos 5 o 10 minutos o el tiempo suficiente para que la persona entienda. Entonces el juez puede mandar al abogado conjuntamente con el sindicado a un lugar especial para que éste le explique. Entonces el rol va a ser pedir, mediar y tramitar. Pedir, mediar y tramitar. Pedir la audiencia, mediar todo lo que sea en el tema de reparación digna, en el Ministerio Público estar sabido cuáles son los actos que se están imputando o acusando y posteriormente tramitarlo en el juzgado cuando sea la audiencia de aceptación de cargos. La persona sale con una condena rápida, con la reducción del 50, una tercera parte o una quinta parte de la reducción de la sentencia, pero, como les vuelvo a repetir, sale del proceso penal. Como herramienta, la aceptación de cargos, muchos las ven de alguna forma que no garantiza la punibilidad. En otras ocasiones las personas garantizan la averiguación de la verdad. Las opiniones son diversas. Lo que sucede es que en Guatemala la aceptación de cargos se dio en una esfera de delitos políticos, que es lo que ha hecho de alguna forma que la aceptación de cargos de alguna forma sea mal vista.
pero hay que entender que la aceptación de cargos es un procedimiento facilitador dentro del proceso penal para que la averiguación de la verdad sea más expedita, la persona obtenga un beneficio procesal y pueda atender el principio de rehabilitación dentro del proceso penal, porque recordemos que al final nosotros no estamos en un sistema inquisitivo ya, estamos en un sistema acusatorio que lo que trata de garantizar en estas situaciones es poder rehabilitar a las personas que están sujetas a un proceso penal. Entonces, la aceptación de cargos es una herramienta básica y fundamental para todos los abogados que desean encontrarle una solución rápida a un sindicado que tal vez cuando ustedes ya lean el expediente se den cuenta que es totalmente culpable. Si ustedes consideran que vale la pena el litigio, mejor nos vamos al litigio. Pero si vemos que a vivas luces o existe demasiada prueba o el mismo sindicado me dice, mire, fíjese que yo sí participé en ello y hay mucha prueba, es mejor diligenciar de procedimiento de aceptación de cargos que me va a tardar 1, 2, 3 meses a un proceso penal que tarde de 1 año a 3 años. Entonces, en este caso, la herramienta para el abogado es poder utilizar esta facilitación para sacar a nuestros sindicados del proceso penal. Y en este caso, pues, eso consiste, abogados, el procedimiento especial de aceptación de cargos, obviamente tiene más interioridades, en este caso, que estaremos exponiendo nosotros en nuestra Escuela Técnica de Educación acá en Ética. Por eso es un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Sergio López, nos vemos en una próxima.